Vamos a texto. Agar y Isaac. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Porque está escrito, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia del hijo de la libre. Así que, hermanos, no son hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Ok? Entonces, el primer paso que vamos a hacer es, como lo hemos venido haciendo durante todas las veces que nos conectamos, ¿cuáles son las repeticiones? ¿Cuáles son esas palabras claves que ustedes ven una y otra vez? Minor, yo estaba pensando si al hablar ahí, los que quieren estar bajo la ley son un personaje. Sí, lo voy a poner en verde. Este es un personaje. Ujú. Bueno, Tiene ley repetido, así que voy a si la poner. ley está muy repetida, sí. Ujú. Y al inicio, La palabra no, sí. yo la veo porque no le prestan y acaso no está escrito. Me llamó la atención eso, que haga preguntas así. Ujú. Lo mismo que esclava. Este vamos a poner acá en verde, Agar, ¿sí? Ajá. Y esclavitud. Bueno, aquí está esclavitud y esclavo. ¿Sí? Esclavitud. Ajá. Esclava también está en el 24. Esclavos. Ajá, sí, este sí lo pude observar, el del 24. Y Y en el 30, esclavitud en el 25. luego en el 30 también está esclava. Y en el Esclavo. 31. Ujú. Yo es que me puse en la tarde a hacer, El ejercicio. así que por eso Buen, estoy. buenísimo. Se nos va una repetición muy importante. eh, la libre, Sí, ¿no? ajá. Aquí La está. libre está Ujú. en el 30 y en el 31. Ajá. Y deberíamos tenerla arriba también. Está en el 26 Aquí está. Tienes razón, aquí está. y en el 23 también. La libre. Y en el 22. Está por todo lado. En el Sí, 22 y en el 23. sí. Así que, así como marcamos a Agar, entonces también deberíamos ponerla libre, ¿verdad? Como Como personal. un personaje. Sí, Ya. aquí.
Después dice ahí que por decisión humana, eso también está repetido. Ujú. Decisión humana en el 23, ¿y dónde más era que lo había visto? Ya vi. En el 29. Ajá, sí, exacto. Aquí, por La decisión palabra humana. hijos también está repetida. Sí, voy a marcarlo acá. Aquí y aquí. Bueno, aquí está bastante, ¿no? Y el hijo a los últimos 28, 29 está 30, En 31. el 30 viene dos veces, según lo que puedo observar. Ujú. En el 31, en el 29 también está dos veces. En el En el 29. 28, sí, dice el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo Ajá, nacido por el espíritu. sí. Y a este hijo nacido también se nos había escapado. Hay una repetición importante aquí en la segunda parte. Digamos, tenemos, viendo un poco la estructura, del 21 al 26 viene como la presentación formal de la carta. Después en el sándwich viene en el centro, ¿verdad? Una cita porque está escrito. Y después vuelve a tener la misma forma de una carta del versículo 28 al 31. Y aquí hay una repetición interesante. Empieza con hermanos y termina con hermanos. Ajá, También está promesa. esta es muy importante también. Déjeme ver dónde era que estaba. Está en el 28 y en el 23. 28 acá y 23. 20. Una promesa. Ujú, sí. Y es interesante cómo aquí el apóstol está enlazando con lo que había marcado anteriormente, ¿verdad? No eran las promesas, todas apuntaban a una promesa en especial, que era Cristo. Entonces ahora está diciendo, pues, la libre nació en el cumplimiento de Cristo. Es la promesa. Ujú. Después la palabra mujer también. La palabra mujer. En 27, y déjame ver dónde estaba la otra, no me acuerdo. Ajá, cierto, aquí en el 27. Déjame ver dónde fue que la vi. Ah, en el 24 que dice, estas mujeres Ujú. representan dos pactos. La Sí, palabra Jerusalén también está repetida en el 25 y 26. sí, la única diferencia es, aquí habla de la actual ciudad Ajá. y Y la otra acá celestial. es la celestial. Ajá. Sí. Me da Pero la yo impresión. puse gritos y grita Ajá, cierto, aquí. Aquí, grita y gritos. y gritas. Quisiera marcar algo que tal vez cuando nosotros estudiamos en otro tiempo que habíamos estudiado los proverbios, fue bastante importante aquí. Tenemos nunca y aquí también tuvimos nunca. Ujú, Mm. sí. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Gracias ¿Cómo a les Dios. ha ido a todos? Muy bien, Muy gracias al bien, Señor. gracias. No, todo bien. Aquí estamos después de haber estado en el hospital casi por mes y medio, Sí, pero gracias a Dios
para la gloria del Señor, ya aquí estoy repuesto después de haber estado hasta en coma inducido y haber parecido una central de Lice. Pero, El pero Señor Dios ha es sido bueno. bueno, el Señor es Am- bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gracias a que, pues, de allá de Palmares, que estuvieron orando por mi salud. Y gracias a ustedes, pues también estamos aquí de pie El por las Señor ha, oraciones ante el Señor. el Señor ha sido bueno. Me alegra montones. Amén. Estamos en el paso de buscar repeticiones y palabras claves. Con rojo. Estábamos aquí hablando un poquito de una en especial. Encontramos aquí grita de alegría y aquí gritos de júbilo. Lo que tenemos siempre en la poesía, como en este caso, son los que llamamos acá, los paralelos. Entonces, este es igual que este, transmite la misma idea. Y aquí tenemos el nunca como una repetición. Y acá también tenemos la palabra nunca. Entonces, quiere decir que este y estos dos párrafos, además que empiezan igual, ¿verdad? Con el famoso tú, transmiten la misma idea, ¿sí? Entonces, este y esta fila y esta fila y esta fila y esta fila son hermanos. Ajá. Ahora, por qué esto es importante? Es importante porque aquí tenemos la conclusión, ¿sí? Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Esa es como la idea. Okay. Entonces, voy a marcar nada más esto. Voy a borrar esto y vamos a quedarnos solamente con estas repeticiones. El nunca acá y el nunca acá. Perfecto. No sé si ven alguna otra repetición. ¿No? Minor, ¿cuál versión están usando por aquello? Nueva versión internacional, pero si encuentran alguna repetición en alguna otra versión, bienvenido sea. Monte Sinaí está en el 24 y en el 25. Ujú. Monte Sinaí 24, 25 y Monte Sinaí acá en el 24. Perfecto. Que es bastante importante porque es donde Moisés pues recibe la ley, ¿no? Entonces, él quiere hacer estos paralelos, ¿verdad? Hay un monte Sinaí que representa a Arabia. ¿Y por qué Arabia es importante? Pues la esclavitud, ¿no? Cuando el pueblo es llevado a la esclavitud. Entonces, comparar estas dos cosas son tocar el momento más feliz para el pueblo de Israel y el momento más triste, ¿no? Es como la idea, como de la Me, me- ley pasamos a la esclavitud. Sí, me llama ¿verdad? poderosamente la atención que habla de Arabia y Sí. digamos que esa palabra existe, o sea, desde hace más de 2000 años, por ahí sí no más. O sea, me llama poderosamente la atención que, que, que en este momento, digamos, cuando Pablo escribe a los Gálatas, habla de Arabia. Ah, sí, sí, bueno, el, el, el nombre en sí ha sufrido algunos cambios, pero sí, sí es Arab, que, que es una palabra que está en hebreo, pero realmente es un préstamo del árabe. Sí. Pero sí, Ay, es no, bastante hay otra interesante. palabra repetida en el 23, dice la palabra nació 2 veces. Ajá, 23. Nació y nació. Y esta la repetición la tenemos por contraste. Entonces, el hijo de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre, el contraste es que nació por una promesa del Señor.
Ujú. Algo que yo, no sé, tal vez lo señalaría es cuando habla de que representan dos pactos, porque creo que en eso se basa casi que todo este párrafo, ¿no? Sí, Hacer ver que hay dos pactos. sí. De hecho, nos hemos brincado por muchas sesiones, pues la idea principal, ahí está reflejada. Son dos pactos. Y, y el mismo apóstol quiere dejar la interpretación bien clara, ¿verdad? Este relato de estas dos mujeres, en sentido figurado, son estos dos pactos. Esa es la idea principal. Muy bien. Parece que estamos completos por aquí. Si no estoy mal, no le falta nada, ¿no? Entonces tenemos repeticiones, personajes que encontramos entonces en, en el texto. Yo diría aquí ustedes, este es un personaje. Aquí viene la característica, o sea, son hermanos. Son hermanos porque en el 28 tenemos la información, ¿verdad? Ustedes hermanos, aquí tenemos la repetición de ustedes. Ahí, esos ustedes se refieren a los que quieren estar bajo la ley. Sí, son estos hermanos cabezones, ¿verdad? Eso sería como una característica, los que quieren estar bajo la ley. Sí, esa es la característica. Quieren Como estar. para, como para separarlos. Ustedes no forman parte de nosotros, por llamarlo de cierta forma. Sí, tiene. A ver, esto tiene una denuncia, ¿verdad? Tiene una denuncia, porque ellos quieren, pues, desviarse, por decirlo de alguna forma, y entonces el apóstol, pues, dice, bueno, ustedes quieren seguir por ese camino, pero al mismo tiempo también en el pasaje, el apóstol mantiene un poco de esperanza, porque sigue diciéndole, nuestra madre es Jerusalén, ¿verdad? O sea, él cree que son unos cabezones, pero también cree que el Señor tiene a muchos de ellos llamados para salvación, entonces no los desecha por completo, pero como en su labor pastoral, tiene que decirles, vean, ahí por donde ustedes van solamente hay esclavitud, ¿verdad? Entonces, sí, están esas dos Pues, cosas. perdón, podríamos pensar que son judaizantes los que están, a los que, Sí, digamos, a los referencia al hablar de son ustedes. hermanos en la iglesia que están escuchando a falsos maestros judaizantes. Sí, es bastante lamentable. Bueno, Abraham podrá verse como un personaje o solo una referencia ahí, en ese punto. El hermano Daniel lo silencié, pero cuando quiera volver a hablar, nada más lo abre. Es que escuché como un delete ahí, como un retorno raro. Sí, Abraham es un personaje. Acá es importantísimo. ¿Por qué el apóstol decide traer a Abraham a colación? Por el gran orgullo que hasta el día de hoy, pues, los judíos sienten de nosotros somos genealogía de Abraham. Así que todas las promesas que son para él son para nosotros hoy, ¿no? Entonces, ahora va a utilizar ese personaje para desarrollar este argumento. Muy bien. Ya por haber señalado Agar, no hay que señalar esclava. Sí, es como la característica, ¿verdad? Agar es la esclava y también es em, la que se asocia al monte Sinaí en Arabia. Ujú, muy bien. Isaac está al final, Isaac. 28. Este no lo habíamos señalado. Sí, Isaac. Muy bien. Me llama la atención en esto es que se habla de Isaac, pero nunca menciona a Sara. Se habla de Exacto. Agar, pero no menciona a Sara, solo a Isaac. Ajá. Sería Y, una mi pregunta. y tampoco tenemos explícitamente el nombre del hijo de la esclava, ¿verdad? Ajá. Ese, sí, eso es un gran misterio. Sí,
creemos que es un tema de énfasis, ¿no? Él no quiere desviar la atención de las cositas que quiere sacar de la historia, Ya. pero sí. Un momentito, es que Lucas activó, ahora sí. Tenemos un teléfono de la fijo, y no sé por qué Lucas le ha dado por llamar ahí. No, no llame a la policía, así se me hace un problema. Ahora sí. Entonces empezamos desde arriba. Creo que tenemos los pasos 1 y 2 listos. No sé si empezamos con preguntas. Preguntas que le podemos hacer al texto. Ah, pues estoy solo hablando yo, ¿verdad? Hasta que me da vergüenza. No, no, tranquila, pa. Da confianza. Esta parte aquí, ¿por qué no le prestan atención a la ley misma? O sea, es como, no sé, como que los invita a estudiar o a sacar una conclusión por ellos mismos. No sé, Ujú, me da la impresión, no sé si es eso. sí. Pero él entonces vuelve a hacer esa referencia a la ley, hablando de Agar, o sea, haciendo la comparación, de poniendo a Agar como la que representa la ley. Voy a sembrar una pregunta también acá. Abraham tuvo muchos hijos, pero ¿por qué solo estos dos son mencionados? Esta es también una buena pregunta. Y la gran diferencia es que la forma en que nacieron, Ujú, que es lo que el texto quiere, me parece a mí que quiere decir. sí. Voy a poner, en lugar de una pregunta aquí, vamos a poner eh, subrayado para indicar que ese es el énfasis. Ujú. Uno nació por decisión humana, el otro por cumplimiento. Bueno, el hermano Daniel decía algo interesante aquí, porque él Arabia, porque Arabia aquí mencionado, ¿verdad? Esa relación entre Agar y Monte Sinaí, ¿por qué? Ujú, ujú. Y Sí. cuando hace esa de tu mujer estéril, ¿a quién se refiere? Ah, sí. Esta es muy buena pregunta. Ujú. Podríamos pensar que esa mujer estéril es Sara. Ujú. Sí, esta es buena pregunta. Y esa Jerusalén celestial, eh, como para hacer una pregunta ahí sobre la Jerusalén, porque habla de dos Jerusalén, la Ujú, ciudad de Jerusalén y la Jerusalén celestial. Entonces, tal vez sería bueno como, ujú. como se hablar ahí sobre eso. Sí, los lugares vienen a ser bien importantes, ¿verdad? Monte Sinaí, a Arabia, Jerusalén. Ujú, ¿Y a qué se refiere más hijos? La casada, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. ¿Por qué la nombra desamparada? ¿Y a quién se está refiriendo? Bueno, es la misma pregunta, pero me llama la atención, ¿por qué desamparada? ujú. Si se está refiriendo a la iglesia, no, Sí, ¿por qué y, desamparada? y también vemos al final que viene una nota, ¿verdad? Pie de página, esto es una Ajá, referencia de Isaías 54. sí, Siempre tenemos que preguntarnos por qué los autores del Nuevo Testamento recorren estos pasajes específicos del Antiguo, ¿verdad? Entonces, sí. A mí me llamó mucho la atención porque este pasaje aquí, sí, ¿verdad? porque sí,
mucho. Sí. Sí, no fue que se le ocurrió al apóstol, ¿verdad? Él conoce muy bien el Antiguo Testamento y lo menciona cada cita con pinzas, ¿verdad? Ajá. Vamos a hablar de Ahora, esto. dice, esta parte del 29, el Hijo nacido por el Espíritu. Ahí se refiere a Cristo. Ah, sí, aquí. Dice, así como en aquel tiempo el Hijo nacido por decisión humana persiguió al Hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Sí, vamos a hablar Minor, perdón. Sí, Pusiste el cursor al final del texto donde dice tendrá la desamparada. Y me ajá, fui un toquecito a Isaías 54:1, que era el pasaje, y dice, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Y está hablando en la parte de arriba, digamos, el título ujú, que tiene aquí, no sé si será igual para todos, dice la futura gloria de Sión. ujú, ujú. Sí, es, de este vamos a sacar dos preguntas, ¿verdad? Si esta mujer estéril, ¿a quién se refería en el contexto original y por qué el apóstol la trae ahora? Pero también, ¿qué vio Isaías? Ese también sería, pues, preguntarnos, ¿verdad? Ujú. Pero no sé, Daniel, si tienes otra pregunta además de esas dos. No, no tengo ninguna otra. Ujú, ok, perfecto. Minor, ahí en el 30, el Hijo de la Libre tiene una referencia, Ajá, sí, correcto. ¿verdad? Esta es Génesis 21:10. Sí, 21:10. aquí vamos a ponerlo también, porque ahora el apóstol se devuelve más atrás y conecta con Es, el Génesis. que es donde Dios le dice a Abraham que, por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de Ujú, esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo, Isaac. ujú, O sea, eso fue lo que le dijo Sara, ¿verdad? ujú. Sí, ¿y por qué el apóstol se le ocurre esta cita también? Sí, cuando uno ha sentido siempre que esa parte de Sara fue muy fea. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de esta referencia también. Me da la impresión que no tendríamos más preguntas, pero vamos a dar un chancecito. Si a algunos se le ocurre una más, entonces ahí en el camino pues las vamos atendiendo. Vamos aquí en el versículo 21. Sí, ustedes los que quieren estar bajo la ley, em, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Y es que es interesante porque lo que está haciendo el apóstol es, ¿ya lo leyeron? Pues préstenle atención. Es la forma del apóstol de decir, ok, ustedes, los falsos maestros, están utilizando textos de Moisés para contradecirme, pues dense en cuenta lo que realmente Moisés quería decir. La idea es que Moisés no fue inspirado porque la ley podría traer salvación. Más bien la ley nos recuerda los enemigos que somos de Dios. Entonces, en el versículo 22, ¿por qué si Abraham tuvo muchos hijos? En este caso solamente nos recuerdan dos. Básicamente por lo mismo que dicen los judaizantes. Nosotros somos hijos de Abraham. Y solamente por tener este vínculo genético, por decirlo de alguna forma, esta descendencia, pues nosotros somos mejores. Entonces, pues el apóstol lo que está haciendo es recordándole bien la historia. Ok, entonces los que nacen de Abraham son herederos,
Pero entonces, ¿qué pasó con Ismael? Y aquí introduce algo muy polémico en la historia, ¿verdad? O sea, los judaizantes quieren recordar la familia y el apóstol quiere recordarle la parte oscura de la familia, ¿verdad? Y aprovecha entonces para decir, bueno, los dos fueron hijos, pero uno fue hijo de una libre, de una mujer, de una legítima, y la otra fue, el otro fue hijo de una esclava. En el versículo 23, básicamente el movimiento judaizante está diciendo que lo importante para la salvación es la decisión humana. Entonces el apóstol, con este ejemplo, que ya era un poco escandaloso, está diciendo, ¿a qué llevó la decisión humana? En el caso de Abraham específicamente, sus decisiones lo llevaron a cometer un error. Por falta de confiar en el Señor y en su promesa, quiso ayudarle a Dios. ¿Y qué terminó en eso? Eso terminó en un hijo bajo esclavitud. Así que les estaba diciendo no solamente, miren, no todos los hijos de Abraham son libres, hay esclavos. Y los que se basan en su propia decisión terminan siendo esclavos. Así que le está dando esto a entender a los judaizantes. Si todo se basa en su decisión humana, entonces ustedes son hijos de Abraham, pero son esclavos, ¿verdad? Entonces empezó introduciendo esta historia un poco oscura de Abraham para ahora decir, los que se basan en su propia decisión no son libres, no dependen de la promesa, dependen de sus propias obras. Y esta imprudencia por incredulidad lleva a esclavitud. ¿Sí? ¿Puedo Ajá, decir algo? O sea, claro. es porque acabas de decir que Sí, Abraham tuvo otros hijos. sí. Muy probablemente sí. Pero yo me imagino que hasta cierto punto, tal vez lo que voy a decir es así como medio aberrante, pero puede ser una Ajá, realidad que ajá. habla de tanto de Agar como de Sara, porque tal vez los dos son, por llamarlo de cierta manera, como primogénitos de, de, por llamarlo de cierta manera, de Cal y Nae, por llamarlo de cierta forma, Sí, en el sentido de que uno que, como bien dice el texto, uno que representa el pacto hecho entre Dios y Abraham, y el otro podríamos decir que es el pacto humano, el pacto, el pacto simplemente hecho a pura carne, ¿verdad? Sin existir es el espíritu, por llamarlo de cierta manera, o la, el- o la participación divina, ¿verdad? sí. Como ¿Verdad? bien dices, no, no es aberrante, de hecho está, ese es el sentido. Desde el inicio fue así. Hay dos formas, o sí, hay dos formas de pensamiento y desde Abraham se ve, ¿no? Los que quieren ayudarle a Dios con su decisión y los que dependen de la promesa. Entonces, estas son las dos cosas que están en el fondo luchando, ¿no? Los que se apoyan en su decisión humana, se apoyan en su propia carne. Los que son hijos de la fe, se basan en la promesa del Señor. Entonces, uno depende de sus obras y otro depende de lo que hace el Señor. Y esa es la gran diferencia. Por eso el versículo 24 empieza con, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Entonces, son dos hijos desde el inicio, pero son dos pactos bastante diferentes. Eso es justamente. Am, yo tenía también aquí en el versículo 24 una pregunta. Bueno, realmente en el versículo 24 y 25 tenemos varias preguntas. Yo quisiera hacer de pronto, voy a tratar de compartir eh, otra cosa. De- Déjenme ver si puedo, a ver si Además, puedo. perdón, Ajá, sí, estaba yo pensando, qué interesante sería poder ver, o más, me queda esa duda y voy a investigar yo, pero ajá, ver, por ejemplo, porque como habla del monte Sinaí en Arabia, ver ujú, si en dónde está el monte Sinaí, sí, ¿verdad? Como para saber exactamente, geográficamente,
en dónde está el monte Sinaí, si realmente está o en Israel o está afuera de Israel. Ok, vamos a hablar de este ahora. Vamos a ver lo que se está resumiendo en los versículos 23 y 26. Es básicamente la ley es representada por Ismael. Voy a poner la carne entre paréntesis, ¿verdad? Ismael fue el perseguidor, ¿verdad? El perseguidor del otro hijo. Y ahí es donde se da la separación entre estos entre dos hijos. La ley, este Ismael, es representado por el monte Sinaí, ¿verdad? Si lo vemos exactamente en el mapa, podríamos pues, decir que es el monte más alto cerca de Jerusalén. Pero también habla de la Jerusalén terrenal, ¿no? La cual está en esclavitud. Y tenemos el próximo contraste. Aunque no tenemos explícitamente el nombre, está hablando de Isaac, ¿verdad? Y ya no está vinculado con la carne, sino más bien con la promesa. Y en lugar de ser perseguidor, es el perseguido. Tenemos esta hija, este hijo de la esclava que empieza pues, a reclamar estos derechos de primogénito y ahí es donde la madre de la libre decide separarlos y bueno, después Dios va a bendecir esta decisión. Y este Isaac, que es el perseguido de la historia, se vincula con el monte de Sión, ¿verdad? Que es esta Jerusalén celestial. O sea, este es el contraste para verlo más gráfico. Vamos a ir de nuevo al texto. Ahora que lo... Entonces, esos dos pactos, uno puede decir que uno es el antiguo pacto y el otro es el nuevo pacto. De esos dos Ajá, pactos, él está hablando aquí, sobre e- todo el e- texto, digamos. exacto. Lo que quiere es dejar con varias imágenes el contraste entre la ley y Cristo, Y entre la la gracia. carne y la promesa. Y básicamente también quiere dejar un precedente. Les está diciendo, ustedes tienen que decidir. Ustedes quieren meterse aquí, ¿verdad? A la ley, pues van a terminar en el monte Sinaí. Pero ese monte Sinaí, donde se entrega la ley, los va a llevar a una Jerusalén terrenal, que es esclavitud. Y este es el contraste. Más bien, descansen en la promesa, aunque eso va a llevar persecución, esto realmente es el monte Sinaí y estamos hablando de la Jerusalén celestial, que es libre. Ese es el contraste. Okay. Ahora sí. Minor, Sí, hermano. no sé si incluso cuando hablas de perseguidor y perseguido, Ajá. incluso creo que todavía al día de hoy podríamos pensar de que en esa parte del mundo, en la actualidad, o sea, existe esa pugna entre, por llamarlo, entre los árabes y ¿cómo puedo llamar? ¿Cómo puedo para Entre decirlo? Palestina Los, e sí, Israelí. sí, digamos, entre los islámicos, Ujú, los grupos islámicos y los grupos, por llamarlo así, cristianos o llamarlos judíos, ujú. ¿verdad? Que existe esa pugna todavía al día de hoy, o sea, digamos, el que vive en un país musulmán y es Sí. agarrado predicando la palabra de Dios, lo matan, ¿verdad? Ujú, O sea que todavía hoy por hoy esa persecución está presente y latente en esa parte del mundo. sí. No sé si tal vez de alguna manera pueda tener también razón. Sí, vamos a hablar de esto en la aplicación definitivamente. Tiene que ser uno de los temas. Ok, vamos aquí de nuevo al 24. Agar, ¿de dónde procede? Del monte Sinaí. O sea, esto era sumamente, a ver, sumamente fuerte para un, para un judaizante. ¿Por qué? Porque estas dos cosas
sea, Agar es parte de esta historia oscura de la descendencia de Abraham. Y Sinaí es el momento más fresco, más grande y sublime de todo Éxodo, ¿verdad? Donde se entrega la ley. Entonces dice, Agar procede del monte Sinaí. La esclava viene de la esclavitud que viene de la ley. ¿Por qué? Porque la ley solo produce esclavos. Era muy fuerte. El versículo 24 era curioso. Entonces, Agar representa el monte Sinaí. ¿Ven? Procede y representa. Aquí tenemos esto. O sea, no solamente se vincula una cosa con la otra, sino que indudablemente el monte Sinaí nos lleva a la esclavitud. Y entonces, este monte Sinaí, la ley, ¿qué nos confirma? Que no podemos, por nuestros propios esfuerzos, sostenernos en el Señor, y esto pues conecta con Arabia. Israel desobedece la ley y va al exilio. Eso es exactamente lo que pasa. Y ese exilio es el momento más doloroso de la historia de Israel. Esa es la vida de la actual ciudad de Jerusalén. O sea, empezó tocando las partes más oscuras de la genealogía, después toca la parte más oscura de la historia de Israel y lo lleva a su presente. Hoy, la ciudad de Israel nos recuerda la esclavitud de la ley. Esto es fuertísimo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Creo que es una herida abierta donde el apóstol le echa sal, ¿verdad? Porque junto con sus hijos, la actual ciudad de Jerusalén está en esclavitud. Y como decía el hermano Daniel, esto sigue siendo como si lo hubiera escrito el apóstol, ¿verdad? O sea, y, y la verdadera Jerusalén, la Jerusalén celestial, es libre. Es bastante curioso, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, lo que Pablo está describiendo acá es, no sé si recuerdan, cuando estudiamos la Jerusalén que desciende del cielo en Apocalipsis, esa es la misma visión que tiene el apóstol Juan. Primero, es celestial, no es producto humano, desciende del cielo. Es libre, ¿verdad? Esto es lo que nos va a introducir el tema principal del próximo capítulo. ¿Somos libres para qué? Y lo otro es nuestra madre. O sea, procedemos de esta nueva Jerusalén y volveremos a esta nueva Jerusalén. Es una ciudad que no se detiene, que está en construcción, y la otra está en decadencia, y esta está cada vez formándose por gente de toda tribu, lengua y nación. Ese es el contraste. Versículo 27. Acá teníamos dos preguntas. ¿De dónde viene esta cita y por qué viene esta cita? Viene Isaías 54:1. Y lo que está haciendo Isaías es refiriéndose a la restauración de la ciudad de Jerusalén después del exilio. Entonces, Isaías le toca ver el momento más triste, ¿verdad?, del exilio. Y entonces, inspirado por el Señor, ¿verdad?, dice, esta es la que va a volver de esta Babilonia. Entonces, los judaizantes decían, y hasta el día de hoy, mucho del movimiento judío dice, todo dependerá de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol? El apóstol es que la Jerusalén es celestial, o sea, no tiene nada que ver con la ciudad actual, es libre, ¿verdad? Y está basada en esta promesa. La promesa es la mujer estéril, de la que no se veía o no se ve ninguna esperanza, esa ha dado a luz y tiene que gritar de alegría, prorrumpe en gritos de júbilo y tiene más hijos que la desamparada. ¿Cuál es la ciudad desamparada según el apóstol? En la cita, por eso el contexto es importante. La desamparada es es nuestra Jerusalén. O sea, la que parece desamparada realmente es la que tiene muchos más hijos que la que estuvo vinculada a un antiguo pacto. Entonces, es de mucha esperanza, ¿verdad? Él está viendo ahora en este momento a los Gálatas de una situación espiritual en ruinas, pero les está llamando a, ok, conectemos
toda la historia. La historia es que hay una Jerusalén celestial que en este momento parece estéril, ¿verdad? O sea, parece que no va para ningún lado, pero tenemos que recordar sobre la promesa sobre la cual está fundada la ciudad de Jerusalén, la celestial, sobre el sacrificio de Cristo. Entonces, por eso es que él trae esta voz de Isaías a su carta. O sea, la esperanza es esta. Ahora sí, tenemos otra pregunta aquí. Al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Ustedes, les está recordando que no se trata de algo genealógico, sino de algo espiritual. Entonces, no se trata tampoco de la decisión humana, sino del hijo nacido por el Espíritu. Aquí hay dos formas de entenderlo. Que Isaac es hijo de la promesa y de que el nacido por el Espíritu de Jesús. O sea, que Isaac fue un adelanto de lo que sería Cristo y de lo que Cristo hace por nosotros. Las dos caben en el contexto. Pero lo importante acá, y no pusimos al espíritu en verde como un personaje, pero bueno, es un detalle. Esa es nuestra realidad ahora, ¿sí? El tema acá, como decía el hermano Daniel, es que la realidad era esta. Hasta el día de hoy, los judaizantes nos persiguen y a nosotros los nacidos por el Espíritu. Y lo mismo sucede ahora. Fue tan ahora como lo fue en aquel momento, lo es hoy, ¿verdad? Entonces, el hijo de la esclava jamás tendrá parte con la libre. Porque esta otra cita por el hecha de aquí. O sea, en aquel contexto fue hecha de aquí al hijo de la esclava. ¿Qué es lo que está esperando el apóstol que pase en la iglesia de Gálatas? Que echen de ahí a estos judaizantes que lo que quieren es esclavizarlos. Entonces, esa es la reacción que el apóstol está esperando. Por eso viene la cita. ¿Sí? Y la conclusión es, hermano, somos hijos de la libre. Y esto nos va a explicar por qué la libre. Bueno, esas eran las preguntas. Espero haberles contestado todo. ¿Cómo este texto es importante para nosotros hoy? Yo creo que mi hermano Daniel dijo algo que era clave y hablemos un poquito de eso. ¿Cómo somos perseguidos por el Evangelio hasta el día de hoy? ¿Les ha pasado? ¿Se han sentido perseguidos a causa del Evangelio? Y si no, ¿por qué creen que no está pasando? Sí, les escucho. O si ven alguna otra aplicación de por qué este texto sería importante para nosotros. Bueno, la- los que fueron, bueno, no sé ni cómo llamarlos, creyentes y que ahora están metidos en esto del judaísmo y que solo hablan del eterno y todas esas cosas, ¿verdad? Ellos tienen una posición muy contraria a la iglesia cristiana, por lo menos con lo que nosotros hemos recibido de algunos, es casi como la iglesia no nos enseñó lo que tenían que enseñarnos y entonces nosotros estamos descubriendo ahora algo más que tenemos que hacer para poder encontrarse con la salvación. Y entonces empiezan a mirar todo lo que es este, la, el hacer, ¿verdad? Practicar las fiestas, practicar ciertos rituales ahí, hablar de ciertas formas y lo empiezan a ver como algo que no se le enseñó a la iglesia y por lo tanto está en contra de la iglesia cristiana. No se le enseñó en la iglesia cristiana. Es una posición así bien fuerte de parte de ellos y bien contaminante, porque si la persona que escucha eso no está basada en la palabra del Señor y no conoce la palabra realmente, es lo que yo he visto, los que caen en eso son muchos que van en esa línea o gente que han sustituido la palabra por profecías y ese tipo de cosas, ¿verdad? También caen muy fácilmente en esa línea.
Entonces, yo siento que esto es un texto que aclara muchísimo eso, o sea, o quieres seguir practicando la ley, vas a seguir esclavo y, y no vas a ser perseguido, pero si estás metido en la gracia de Dios, y lo hemos visto, conforme la iglesia nuestra se ha metido a entender la gracia, ha habido cierta persecución, si se quiere decir, de hasta de otros hermanos, ¿verdad? Entonces, y más de esta gente que está metida ahora en el movimiento de los judaizantes, Mm. que se Sí, dicen cristianos, pero nada que ver. pero no hay Cristo por ningún lado. Sí, alguien me preguntaba, ¿cómo podríamos saber que estamos en la verdad? Eh, Doctrinalmente hablando. Siempre lo digo así, que, bueno, la persona que me decía eso es, ¿cómo saber que estamos en la verdad si nos están señalando tanto, ¿no? Como que el señalamiento es evidencia que estamos mal. No, más bien el señalamiento es una evidencia de que estamos bien, ¿verdad? Porque es bastante ofensivo decir, no se trata de nosotros, o sea, no se trata de nuestras propias decisiones como humanos, no se trata de nuestra fe, se trata solamente de Cristo, ¿verdad? Eso más bien es lo correcto. Si todo el mundo nos aplaudiera, ¿verdad? En el sentido de descubre el campeón que hay en ti, ¿verdad? De lo que tú puedes hacer, y arrebata y cumple los sueños y todo eso. Eso es bien popular, eso todo el mundo lo aplaude, pero cuando em, predicamos la ofensa del evangelio, como decían algunos teólogos del siglo XVI, cuando decimos todos nos desviamos, ninguno busca al Señor, sí, eso no levanta likes, eso levanta. Sí, Sí, es cierto. sí. Y Este, hermano, no sé si a mí quería, ay, perdón, decir algo, pero no hermano silencio. Daniel se desconectó, yo creo. Sí, ¿verdad? Parece. Ahí Seguro tuvo estaba problemas. teniendo problemas ahí. Sí. Yo me acuerdo cuando eh, venían misioneros, siempre se les preguntaba, bueno, ¿y cuántos discípulos pudiste hacer y cuántos te aman? Entonces ahí el misionero decía uno, dos, ¿verdad? Y si no decía nada, entonces la otra pregunta es, ¿cuántos opositores levantaste y cuántos te odian? Entonces, si decía que no tenía ni discípulos ni opositores, entonces ya era mirado con sospecha, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fuiste a hacer? Y esta es la realidad. El apóstol aquí está diciendo, bueno, si ustedes deciden ser por este movimiento judaizante, seguramente van a tener amigos, pero si deciden por la verdad, van a tener persecución. Nada más recordemos que esa persecución es libertad, ¿verdad? Es abrazar la libertad. Y eso es un poco, sí, lo que yo pienso de este texto. No sé, Florcita, doña Lucy, algo más que como la paz y quisiera agregar algo allí. Ya he hablado mucho, madre mía. No, más bien gracias. Aprendemos juntos. Pero qué hermoso es ver eso, ver que estamos en la promesa y que ya no tenemos que estar sometidos a ley, porque este texto es casi que fe y obras, ¿verdad? O sea, o caminas en la fe o caminas en las obras de la ley. Y más bien escoge, que eres, una te va a llevar a esclavitud y la otra te va a llevar a la libertad. Una te va a llevar a la Jerusalén celestial, la otra te va a volver al monte Sinaí. Y Ujú. ya hemos caminado mucho como para devolvernos al monte Sinaí, ¿verdad? Ahora, pues eso es agradecerle al Señor y con la mirada puesta en Él, porque solo así se puede caminar esto, pero con un agradecimiento de que Él nos dio esa promesa, que es Jesucristo. O sea, nosotros estamos con eso, ya la tenemos, ya nos escogió, muchos son los llamados, pocos los elegidos, dice la palabra, y estamos dentro de esos elegidos, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que el Ujú. Señor no te dé hambre por la palabra, que el Señor Sí. dé anhelo de
entender estas cosas así. Gaby, no la saludé, disculpen, bienvenida. No sé si quería decir algo. Sí. Amén, amén. Ah, Florcita, te escuchamos. Es verdad, sí, escuchándolos a ustedes definitivamente que cómo el Señor nos ha llevado a esa libertad y cada día a poder comprender esa gracia, que por su misericordia somos libres y como cada día vamos conociéndole más a Él, de verdad, porque lo que decía La Paz es cierto, como vemos en estos tiempos tanta doctrina o errada o qué sé yo, ¿verdad? Tanta Sería, tanto como el judaísmo y misericordia de Dios es la que nos ha sostenido hasta en la misma familia muchas veces uno encuentra, escucha, sí, Florcita, te se fue, escuchamos. sí, ok, Sí, que en la misma familia uno puede ver ese rechazo cuando uno quiere realmente agradar a Cristo y vivir en esa santidad y en esa obediencia y, y de verdad que uno a veces dice, wow, Señor, de verdad que no es fácil, pero con la ayuda del Señor nos gloriamos en Él. Y ahí de verdad que estamos viendo, yo pienso que antes, como estábamos tan acomodaditos, no veíamos tanta, tanta persecución o tanto, qué sé yo, que hay posición. contra, que la misma oposición, eso. Entonces, ahora como uno realmente quiere la sana doctrina y quiere conocer realmente esa libertad, porque para mí ha sido una libertad conocer muchas cosas de la gracia y de todo esto. Entonces, ahí de verdad siente uno muchas cosas que hay oposición a veces. Mm, mm, Bueno, ese es mi comentario. mm. No, muchas gracias, Florcita. Muy valioso comentario. Sí, como decía Sancho, ¿no? Y Don Quijote, si suenan perros, es que vamos caminando, ¿verdad? Ahí esa es la confirmación. Mm. Exactamente. Sí, no, y gracias a Dios que, bueno, al menos lo que nos sugiere el texto es que dependemos de la aprobación del Señor y, y no de la aprobación de las personas, ¿verdad? Y hay que cambiar también pues, nuestra forma de pensar. Am, que a veces pensamos que entre más populares, o creemos esta mentira, creo yo, o a veces yo la he escuchado mucho, que si nos parecemos más a Cristo, nos van a amar como amaron a Cristo, pero es que a Cristo lo crucificaron, ¿no? No lo Entonces, amaron, ¿no? entre más nos parecemos a nuestro Maestro, pues vamos a caminar simplemente por donde el Señor caminó. Y eso ya nos honra mucho, ¿verdad? Seguir los pasos del Maestro. Ujú, Sí, no podemos esperar algo mejor. ujú, Dice, si eso hicieron con la rama verde, que no van a hacer con la rama seca, dijo algo así el Señor, ¿verdad? Cuando iba, yo digo, wow, si eso hicieron con él, que era el Dios mismo, delante ujú, de ellos, no se dieron cuenta que lo tenían ahí. sí, Y a veces tenemos la palabra, la verdad, y nos la están predicando y tampoco nos damos cuenta porque nuestra eh, pensamiento se volvió una fortaleza con lo que hemos aprendido y ante lo que estábamos cómodos, ¿verdad? ujú, Y ahí está la lucha, pero eso nos da en la libertad, como decía Florcita, la verdadera libertad. Por eso aquí habla de que o esclavos o libres, y ujú, la gracia de Dios lo que trae es la verdadera libertad. sí, amén. Y justamente de eso se trata la próxima lección, pero nos vemos de hoy en 15. La libertad en Cristo. ¿Somos libres para qué? Y esa es la parte que nos va a competir después para la Ser próxima. verdaderamente libres. Sí, Nosotros hemos no, estado hablando de eso estos días en la prédica, ¿verdad? ujú. Y eso que no nos ponemos de acuerdo.
Sí, 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 sí. Sí, ahí el Señor nos va alineando, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho. Amén. Amén. Muchas gracias de verdad por conectarse. Am, Gracias a y usted, Mayrita, por sacar Amén. este tiempo para a- enseñarnos. ahí nada más bien nos Y disculpan por los sonidos de fondo. Gracias. Oramos para terminar. Y aprovechamos para orar por la hermana Yami, que está Ujú. luchando ahí con su salud. Buen Padre y Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque es demasiado hermoso poder contemplar eh, tu gracia. Gracias por la promesa que tenemos en Cristo. Gracias porque tú nos has hecho libres. Y solamente por el sacrificio de Cristo que podemos decir que somos verdaderamente libres. Ujú. Libres de nuestro propio deseo, libres del mundo, libres del enemigo, libres de la ira del Padre. Y ahora somos llamados hijos de la libertad. Amén. Gracias porque nuestra Jerusalén desciende del cielo y no es una ciudad actual, sino que son personas de toda tribu, lengua y nación. Gracias porque tú la estás completando y es mucho más alegre la promesa que tenemos que lo que pudieron ver nuestros antecesores. Y pedimos también por nuestra hermana Yami, pidiéndote por su salud y clamando, Señor, que tu mano esté con ella y también la sorprenda, Señor. Gracias también porque se conecta nuestro hermano Daniel después de un proceso de salud bastante complejo. Gracias por guardarlo, Señor, y también pues permitirnos estudiar juntos tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, damos amén. todas. Amén, amén. Bueno, buenas noches, Benito. Buenas Saludos a noches. todos Igualmente, los míos. un Sí, saludo, saludos a Un Jocelyn. abrazo. Un abrazo a un todos. abrazo. Hasta Que Dios luego. te bendiga. Buenas